Bueno, no quedó mucho por decir de esto de funciones trigonométricas. Voy a contar un poquito de la tangente y si llego voy a hacer un ejercicio de uno de los de la guía para que me parece por ahí el más interesante de esta parte de trigonometría, que es un poco aplicando los conceptos que vimos recién. Y en cuanto a la tangente, bueno, acá tenemos... Acá tengo dibujado, bueno, el círculo unitario en azul y un puntito acá en el círculo unitario, lo tengo con un puntito negro, y tengo marcada, bueno, la hipotenusa, la altura de este triángulo sería la coordenada y, es decir, el seno del ángulo, y la base de este triángulo sería el coseno del ángulo. Esta otra línea, que va desde el puntito hasta el eje X, que pasa como tangente al círculo, esa es la tangente. Si yo empiezo a mover el ángulo acá, arrancamos con ángulo, me deja cero, arrancamos con un ángulo 0 y ahí, bueno, la tangente es 0 porque el puntito ya está apoyado en el eje X. A medida que me voy separando del eje X y me voy abriendo... ¿Me podría explicar esa parte de vuelta? Sí. A medida que yo tengo el dibujado en este momento, vamos a corrernos un poquito, ahí va. Un puntito en el círculo unitario. Tengo marcada esta línea roja que va vertical, es el seno del ángulo. Si el ángulo sería este que se dibuja, como ven, esta grilla está como en ángulos, no está en coordenadas X e Y. Esta altura sería el seno del ángulo, la base de este triángulo va a ser el coseno del ángulo, y este palito que va desde el punto hasta el eje X, que ven acá, esa es la tangente. La longitud de esa línea va a ser el valor de la tangente en ese punto. Entonces, si yo arranco de un punto, ángulo 0, ahí la tangente es 0, porque bueno, el punto ya está apoyado en el eje X. La línea que lo conecta con el eje X no mide nada. A medida que me voy separando, ven que la tangente se vuelve cada vez más larga, a medida que me voy abriendo. Crece como el seno de alguna manera, pero un poquito más incluso. Que sería esta línea. Esa recta es como el tramo desde el punto hasta el eje X de la recta que apoya tangente al círculo, es decir, que toca el círculo en un solo punto. Y yo voy avanzando y ven que ese segmento se va haciendo cada vez más largo, hasta el momento en el que yo llego a los 90 grados. Y ahí la recta que toca el círculo en un solo punto, en el punto 1, 0, en el 0, 1, es paralela al eje X, nunca lo va a cortar. Acá el valor de la tangente es infinito. No es un número, así que no está definida la tangente en este momento. Y cuando me voy para el otro lado, empiezo a aparecer desde los negativos. Tengo negativos muy grandes y voy bajando hasta llegar al 0 de nuevo. Y después empieza a pasar lo mismo. Crezco otra vez, voy hasta el infinito y me doy vuelta y vuelvo a aparecer del otro lado. Ahora vamos a ver, tengo un GIF por acá, donde tenemos, acá está. ¿Profe, está grabando esta clase? Uy, no, me acabo de dar cuenta. Bien ahí, gracias. Sí, estoy grabando, mirá qué bien. Ya ni me di cuenta. Bien. Está bien, disculpe. Ahí va. Bien, entonces acá tenemos el círculo. Acá la tangente está dibujada distinto, no parece estar armada con el mismo gráfico que yo. Este sí la tiene, pero bueno, preferí el otro simplemente porque este es medio enquilombado. Pero si lo ven acá es la raya verde, la tangente. La línea verde ven que va creciendo, se va en el ángulo de 90 grados y después aparece del otro lado. Y se va de nuevo. Si pueden seguir solamente el puntito verde. Aparece, hace el ángulo y se va. Y es cada vez que alcanza, que pasa por los puntos de la forma 0, 1 o 0, menos 1. Ahí va. Resulta ser que se puede probar
una identidad que es por ahí la más fundamental que hay de las identidades trigonométricas, que está plagado de identidades trigonométricas. Pero bueno, que es que la tangente de un ángulo es el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Es el cociente entre las funciones seno y coseno. Demostrar esto se puede hacer, hay un argumento geométrico a hacer ahí. No me quiero meter en eso porque toma un rato hacer esa cuenta. Pero bueno, creámoslo como una identidad que vale y nos describe un poquito la tangente. Y nos da una idea de por qué diverge, ¿no? Justamente en los lugares donde el coseno se hace cero, que es en el ángulo recto, en los 90 grados, y en los 270 grados es cuando el coseno se nos anula. Entonces esta función no queda definida en esos lugares, porque estoy dividiendo por cero. Después, bueno, ahí en el apunte hay un par de propiedades más mencionadas que relacionan el seno con el coseno, la tangente con el seno y con el coseno, hablan un poquito de los períodos de cada una de estas funciones. La tangente, como habrán visto, tiene un periodo más corto que las otras, es decir, se repite más seguido. Vamos a dejar la tangente acá en rojo. Como ven, esta hace su recorrido y se vuelve a repetir a partir de... A ver si aparece acá. No, no me van a aparecer los puntos. Bien, pero a partir de pi sobre 2. Va hasta pi sobre 2, diverge, y después entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2 vuelve a aparecer. Entonces tiene un periodo de pi. Cada pi unidades se vuelve a repetir. Muy bien. Y para cerrar, quería hacer el planteo de este. Por ahí no lo resuelvo por completo, simplemente para que ustedes tengan para hacerlo después y chequear las cuentas y demás. Pero me interesaba este ejercicio del faro, que nos plantea un faro que está ubicado a 300 metros de una costa, está en una isla el faro, y que tiene una luz que va rotando, como cualquier faro, ¿no? Tiene una luz que va a ir rotando. Tenemos nuestra costa por acá, una isla por acá donde está el faro, a distancia de 300 metros, y el faro larga un haz de luz y va girando a medida que pasa el tiempo. Hace toda una rotación en 2 minutos. Y nos pregunta encontrar una función que nos describa la distancia entre el haz del faro y el punto más cercano al faro en la costa, es decir, este punto que está perpendicular, acá, ese puntito de ahí, que está justo enfrente del faro. Nos pregunta encontrar a esta distancia d en función del tiempo. El primer planteo... Estoy viendo cómo... Ahí va. Uy, perdón, no sé si lo pueden sacar eso, si silencio a alguien. No, obvio. Ahí estamos. Nos pide encontrar esta distancia en función del tiempo. Tenemos entonces ahora un triángulo. Vamos a reducir el problema a algo más simple, donde tenemos un triángulo donde esta distancia es d. Este lado es 300 metros. Y este lado no lo sabemos, ¿no? Porque es la longitud del haz de luz, de alguna manera, por decirlo. Pero bueno, yo sé que si acá este ángulo es alfa, ¿no? Esta es la hipotenusa de nuestro triángulo. Bueno, ¿qué identidades tenemos? Tenemos que la hipotenusa por el coseno del ángulo es el opuesto, que en este caso es d, y la hipotenusa por el seno del ángulo, es el adyacente, que serían estos 300 metros. Bueno,
Nosotros, la hipotenusa no tenemos ni idea cuánto vale, pero yo de esta expresión puedo despejar h. Me queda que h, ¿quién es? H es 300 metros dividido el seno del ángulo. Y lo reemplazo arriba. Me queda que el coseno del ángulo dividido el seno del ángulo por 300 metros es la distancia. Profe, ¿puede explicar de vuelta cómo arrancó ahí la parte inicial? ¿Sí? ¿Este triángulo o lo anterior? No, en donde empieza a hacer la resolución del ejercicio. Perfecto. Bien, yo reduje mi problema a este triángulo, ¿no? Yo tengo un triángulo donde tengo un lado, que es este cateto adyacente, que tiene 300 metros, que es la distancia entre el faro y la costa. El cateto opuesto, es la distancia, que es lo que queremos encontrar. Y este lado, que es la hipotenusa de nuestro triángulo, que no tenemos ni idea cuánto vale, no nos va a interesar incluso. Y después me creé esta variable, que es el ángulo, que en ningún momento en la descripción del ejercicio la menciona. Lo único que nos dice sobre el tema del ángulo es que yo sé que hace todo el círculo en 2 minutos. Después vamos a usar ese dato para encontrar alfa en función del tiempo. De alguna manera vamos a terminar encontrando la distancia en función del ángulo, usando resolviendo este triángulo, y después vamos a encontrar alfa en función del tiempo. Es decir, el ángulo en función del tiempo, sabiendo que da toda la vuelta en 2 minutos. Cuando encontremos esas dos cosas, vamos a encontrar D en función del tiempo, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser la distancia del ángulo que va a haber recorrido en ese momento. De alguna manera, vamos a estar como componiendo funciones. Para eso, resolvemos primero este triángulo. Tenemos un triángulo que tiene catetos, 300 metros y D. Hipotenusa H. Bueno, hay un par de identidades de triángulos rectángulos, este ángulo es recto, recordemos, que nos dicen que el lado opuesto, que en este caso es D, es igual a la hipotenusa por el coseno, y que el lado adyacente es igual... Ah, lo escribí al revés, qué pavo. Ahí va. Me sonaba raro cuando lo estaba diciendo. Ahora sí. Acá es donde el lado opuesto es por el seno y este es por el coseno. ¿Eso es como una propiedad, profesor, o lo saca de la fórmula anterior? Este en realidad sale de lo que vimos de antes, nada más que ahora nuestro círculo tiene radio H. Pensémoslo en el términos de nuestro círculo unitario, ¿no? Este era nuestro ángulo, alfa. ¿Este lado quién era? Este es el seno de alfa. Es la coordenada I del punto. Y este lado es el coseno de alfa. Bueno, acá en realidad es el coseno de alfa por la hipotenusa, pero la hipotenusa en el círculo unitario es 1. Entonces nunca la escribíamos. Si nuestro círculo en vez de tener radio 1 tiene radio h, bueno, esta altura es el seno de alfa por h. Y esta base es el coseno de alfa por h. Se multiplica por la hipotenusa. Por el radio del círculo, de alguna manera. Y como verán, este lado de acá del triángulo es el opuesto al ángulo. Es el que está justo enfrente. Y este, que es el coseno, es el que es adyacente al ángulo. Es decir, es uno de los lados que comparten el ángulo. El otro lado es la hipotenusa. Y esa es una identidad en general. En un triángulo rectángulo, en un ángulo recto. Profe, como se está muy contando el audio. El video. Ahí va, a ver. Por ahí yo estoy perdiendo un toque de ancho de banda. No cambié nada acá. A ver, cerramos acá. Si me estaba consumiendo ancho eso. Avíseme si sigue muy trabado. Igualmente, bueno, este va a quedar... Yo te veo bien, te escucho bien. ¿Sale bien? Perfecto. De ahí sale esta identidad. En un triángulo rectángulo, esta está bien descrita ahí en el apunte, cómo llego de este 1 a cualquier hipotenusa h, está bien descrito. Pero en definitiva, en un triángulo que tiene hipotenusa h, este lado... Una consulta, profe, ¿lo está grabando? Sí, estoy grabando. Y este ángulo es alfa. Este lado es el seno de alfa por la hipotenusa, y este lado, sí.
Ah, pensé que había una consulta. Esa es como una No, no, se me identidad. entrecortaba mucho por eso. Disculpa, tengo Ah, una está mala bien. conexión. Sí, sí, ahí chequeé a ver si era mía de mi salida, pero me dicen que algunos compañeros que le estaba llegando bien. Por ahí está como interrumpida la conexión. Entonces tengo estas dos identidades. En mi triángulo rectángulo, mi ángulo es alfa. Bueno, el opuesto al ángulo es D, es el seno del ángulo por la hipotenusa. Y el adyacente, que es 300 metros, es el coseno del ángulo por la hipotenusa. Entonces, de la segunda ecuación esta, voy a despejar h. H es 300 metros, me voy a olvidar de los metros por un ratito, dividido el coseno. Y la voy a reemplazar en la primera. Y me va a quedar, y ahora sí me queda algo un poco más lindo que antes, ahí va. Me queda el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo multiplicado por los 300 metros. Y esto tiene que ser igual a la distancia. Esto es resolver el triángulo nomás. Tratamos de encontrar el cateto opuesto en función del ángulo. Esto que está acá, seno sobre coseno, esto es la tangente. O sea, esto es la tangente del ángulo por 300. Eso es la distancia. La distancia acá como una función del ángulo. Para cada ángulo, bueno, le calculo la tangente, multiplico por 300 y me queda la distancia. Ahora mi problema es que, bueno, a mí me dicen en función del tiempo. Bueno, pero yo tengo que en 2 minutos hace todo el círculo. Y acá es casi regla de 3 simples. En 2 minutos recorre 360 grados. En t minutos, ¿cuánto tiempo recorre? Bueno, t por 360 dividido 2 minutos. Todo esto no, suponiendo que el faro se mueva a velocidad constante. Pero sería lo más razonable, ¿no? Sería medio raro un faro que acelere y desacelera. De acá directamente usé regla de 3 simples para encontrar al ángulo en función del tiempo. Si a mí me dan... Profe, ¿el tiempo de eso lo medimos en segundos o solamente en minutos directos? Acá creo que lo estoy haciendo en minutos yo, porque usé los minutos acá. ¿Pueden pasar a segundo los 2 minutos y hacer la cuenta en segundos? Cualquiera de las dos funciona. Como no nos pide una unidad particular en el inciso, qué sé yo, para hacer las cuentas más fáciles directamente lo hice en minutos. Pero, a menos que les pidan, bueno, en función del tiempo en segundos. Si les dice eso, bueno, sí tienen que pasar a segundos. Pero si no, directamente en minutos, puede ser. Te va a quedar como en múltiplos de minutos, lo cual, no sé, por ahí es un poco incómodo de leer, pero va. Entonces, Al 300, perdón, disculpe, al 360 grados para dividirlo a los 2 minutos. Hay que poner alguna, por ejemplo, poner coseno 360 sobre 2 minutos o solamente 360 solo. Disculpe por la pregunta. claro, no, a vos acá para hacer esta cuenta, te olvidás de las unidades, dividís 360 dividido 2, que te queda 180. En definitiva, yo podría haber escrito esto como t igual a, perdón, t por ahí va, 180 y listo. El tema es que tiene una unidad rara porque es grado sobre minuto. No sé, es una unidad medio extraña, por eso no quise simplificar los números. Justamente para que cuando yo pongo el tiempo en minutos y multiplico por esto, me queda en grados. Me Claro, queda el ángulo. sí, ahora sí. Pero directamente es 180 por t esto. Si nos olvidamos de las unidades. Y ahora tenemos alfa en función de t y tenemos d en función de alfa. Entonces nos queda que la distancia como función del tiempo es la tangente, ahora en vez del ángulo, de 180 por el tiempo. Me olvidé por completo de las unidades acá ya. Todo por 300. Entonces, si a mí me dicen, bueno, al primer minuto, después de un minuto, me queda que la distancia al primer minuto es la tangente de 180 grados por 300. Bueno, la tangente de 180 grados es 0. ¿Es 0? ¿O me estoy equivocando yo? Sí, sí. La tangente de 180 grados, sí, es 0. Está bien. Perdón, me había...
O sea, pero justamente 180 grados, ¿cuál es? Es cuando esto dio toda una media vuelta y está apuntando para allá. Esa es medio como la limitación de nuestra cuenta, ¿no? Porque asume como que el haz atraviesa el faro. Entonces, que apunte para acá o que apunte para atrás es lo mismo. Es más, si cuando el faro está apuntando para acá, ¿a qué tiempo es eso? Eso pasa al medio minuto. ¿No? En ese momento el haz está apuntando para allá. La distancia debería ser infinita, porque nunca toca a las costas. Y cuando apunta para allá, justamente es al medio minuto, y la distancia al medio minuto es la tangente de 180 dividido 2, que es 90, por 300. Justamente la tangente en los 90 grados diverge. Se hace infinito. Entonces, nuestra representación acá de la distancia esa funciona bien para este movimiento. Desde 0 a 90 grados. O sea, desde 0 a medio minuto. Después de eso ya empieza a tener cuestiones raras. Porque la tangente es como que diverge de repente, ¿viste? Aparece del otro lado. Empiezan a dar distancias negativas, va a quedar una cosa medio rara. Pero bueno, entre 0 y 90 grados esta descripción funciona perfecto. Que es el momento que me interesa, ¿no? Porque pasado los 90 grados, el faro está apuntando para afuera, nada que ver, no me interesa si toca la costa o no, porque no la toca. Pero bueno, este me interesó porque, bueno, tiene un poquito de geometría metido en el medio, y después un poquito de funciones, y finalmente algo de interpretar un poquito la respuesta, que eso es algo importante hacer a la hora de resolver un ejercicio. Sobre el final uno va a encontrar un modelo, una función que modele lo que les pidieron, pero no siempre va a funcionar para todos los casos posibles que están modelando, como en este caso donde si el faro apunta para afuera, bueno, mi distancia ya no tiene sentido y mi función pierde completamente sentido porque me da distancia negativa, queda una cosa re fea. Pueden chequear después con las cuentas a ver qué pasa con ciertos valores en particular. Pero bueno, este es más o menos el tipo de ejercicios que va a haber así de la parte de trigonometría. Entraría en la parte del trabajo práctico evaluativo, ¿no? Sí. Había hecho hoy un poco más temprano. La idea mía va a ser hacer 4 ejercicios y uno de cada tema. El primero sobre un poquito de ecuaciones por ahí. O bien ecuaciones o por ahí lo hago directamente de funciones general. Voy a ver bien ahí con cuál de los dos temas me quedo, de los dos primeros. Y después, bueno, un ejercicio de lineal seguro que va a haber, un ejercicio de cuadrática también y uno de trigonometría. Serían 4 ejercicios. Un ejercicio de cada uno, disculpe, profe, Sí. un ejercicio de cada uno, de cada tema. Efectivamente. Sí, o sea, de los últimos 3, que son lineal, cuadrática y trigonométrica, un ejercicio de cada tema. Y después, entre la primera parte, que era aritmética de números y ecuaciones y demás, y la primera parte de funciones, que era medio como general, voy a elegir alguno de los dos temas y voy a hacer algún ejercicio. O bien una ecuación o algo así, o bien algún ejercicio medio teórico de función. No teórico, va a ser práctico todos los ejercicios, pero de función sin ningún caso particular. Disculpe, otra consulta, profe. ¿Los ejercicios van a estar habilitados para poder hacerlo en cualquier hora y entrar en cualquier momento? Sí, va a ser un archivo, subo un PDF yo. Ustedes Buenísimo. se descargan el PDF, lo hacen y después les voy a subir un lugar ahí que se va a llamar entrega, trabajo práctico evaluativo, donde pueden meterse y subir los archivos con las resoluciones. Buenísimo. La presentación de ese archivo, bueno, ahí en la descripción igual voy a poner, pero la idea es que sea un único archivo en PDF con, si quieren poner fotos de las resoluciones, fotos está todo bien. Si, no sé, lo quieren hacer en algún editor de texto, también está todo bien. Así que lo único que me interesa a mí es que sea un único archivo y que sea en PDF. Sí, ahí Buenísimo. en el instructivo del IPSA dice para cargar los archivos. Yo ahora paso el PDF al grupo ahora, por las dudas. Buenísimo. Dale. Si les mandaron ahí con el instructivo un poco de info del tema, mejor. Y nada, bueno, probablemente ya mañana esté subido los ejercicios, así que ya pueden ir empezando a hacerlos. Igual yo voy a armar también un foro de trabajo práctico evaluativo para que puedan ir haciendo consultas ahí, así que pueden sacarse las dudas también durante la semana.
Profesor, yo no se me entregó mucho, lo volvería a explicar. ¿Qué es lo que va a tomar? ¿Cómo? Perdón, Y te escucho para súper qué cortado. entregado. Perdón, escuché como recortado todo. No entendí bien qué habías preguntado. Hola. Creo que estaba en... Sí, No, Ahí bueno, está. discúlpeme que se me entrecorta mucho. ¿Qué era lo que estaba explicando? Que no lo entendí muy bien. O sea, en el tema del trabajo. Del tema del trabajo, sí. El trabajo práctico va a estar subido mañana. Van a ser 4 ejercicios. Uno de función lineal, uno de cuadrática y uno de trigonométrica. Y uno más que va a ser de alguno probablemente una ecuación o algún ejercicio de funciones. Y el método de entrega, voy a subir un recurso ahí en la plataforma donde van a poder subir un archivo que tiene que ser un PDF, un único archivo PDF, pueden ser fotos de las resoluciones o un editor de texto donde pudieron escribir las ecuaciones o lo que sea que hayan usado para resolver los ejercicios. Pero bueno, la única restricción ahí es que sea un único archivo en PDF. Y nada, lo van a poder subir a este lugar. Dele. Profesor, ¿puede también? Lo que también otra consulta, ¿también puede ser escaneado o no? Sí, también. De una. Sí. Mejor que foto incluso, así que no me voy a quejar. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, si hay alguna otra consulta. Y ponerle si tenemos alguna consulta, ¿le podemos hacer consulta de lo que tengamos duda de los ejercicios o directamente no podemos hacer consulta? Sí, eso también, me había olvidado decirte. Sí, la idea es que yo junto con el trabajo práctico evaluativo voy a subir un foro, voy a armar un foro de consultas del trabajo práctico evaluativo donde pueden subir consultas. Y yo voy a estar atento ahí durante la semana ¿Y para ir esto se respondiendo. entregaría el 1? La clase que viene que Esto tienen ustedes, estaría... que no es conmigo, que sería el viernes que viene. ahí se lo tenemos que entregar, ¿es el último plazo? Claro. ¿Hasta qué hora más o menos? No, probablemente todo el viernes. Generalmente les pongo el horario límite al otro día, cosa de que tengan hasta las 12 de la noche del viernes hay horario para subir. Dele, muchas gracias. O sea, le entregamos el trabajo y ahí ya estaría, o no sé, durante la clase sí lo tengo que dar. O ya no tenemos más clases de esta parte de matemática. No, de matemáticas ya terminamos, esta fue la última. Quedaría, claro, me lo entregarían, me lo subirían, en realidad lo subirían a la plataforma, ya van a estar teniendo clases con la próxima parte que tienen con Jessica, que es el tercer módulo. Y nada, la idea es que lo entregarían ya no teniendo más clase conmigo, el trabajo práctico ese. Y eso quedaría cerrado mi módulo. claro. El módulo de matemática queda cerrado ahí. ¿Este trabajo nomás sería la nota del módulo? Efectivamente. Sí. Dele, muchas gracias. Nada, cuestiones de aprobación y eso lo voy a subir ahí en la descripción del archivo y todo eso, tipo el porcentaje y las notas y todo eso, los voy a subir ahí. El cuánto vale cada punto y todo eso. Ajá. Así que... nada, estén atentos de mañana, probablemente ya va a estar todo eso cargado. Voy a tratar de poner toda la info en los lugares que voy subiendo ahí en los recursos de la plataforma, así queda todo por si alguien se pierde algún dato. Mañana disculpe, profe, mañana entre la mañana o en la tarde va a subir los archivos para poder empezar a... Sí, probablemente mañana a la mañana lo suba, o al mediodía, dependiendo de cuando buenísimo. termine de cargar todos los datos. Buenísimo, profe, buenísimo. Bueno, nos vemos entonces y nada, estamos en contacto ahí por la plataforma. Listo. Bueno, Muchísimas sí. gracias, muy amable. Gracias, profe, muy amable. Suerte. Hasta luego. Buen fin de... Gracias, buen fin de Igualmente. para todos ustedes. Nos vemos. Buen fin de, profe.